Delia bailaba porque Delia nació bailando. Era un ser realmente especial. Que en una entrevista que le hicieron, ella decía que hacía esculturas vivas, porque las modelaba espiritual y físicamente. Para mí eso es una definición de lo que es la conexión con Delia. Porque era, digamos, la maestra, el respeto hacia esa sabiduría y hacia ese autoridad que representaba Delia frente a la danza y al conocimiento de la tradición popular, pero era una cercanía de mamá, de segunda mamá, o sea, uno podía recurrir a ella, siempre había una palabra de aliento, siempre había una palabra de sabiduría frente a lo que había que hacer, apoyaba también, digamos, todas nuestras iniciativas, tanto laborales como académicas. Yo cuando hice un posgrado después de que terminé la universidad y ella me hizo una cena el día de la graduación. Digamos, yo vi por primera vez al grupo de la maestra ustedes ni habían nacido, en los teatros había antes de las funciones de cine unos cortometrajes, hoy todavía los hay. En esos cortometrajes, una vez vi al grupo de la maestra y vi a Delia. Ahora que me ubico en el espacio escénico, estaba en el espacio de su casa, estaba hablando desde el salón del vestuario, contando un poco cómo era el tema del grupo de danzas tradicionales que ella dirigía. Esta fue la primera que la vi. Luego, ya mi siguiente contacto con la maestra fue estando ya en la universidad, cuando tuve contacto con el profesor del grupo de danzas de la universidad, pero en estas, un día que yo estaba en la Plaza de Bolívar, Delia estaba caminando por el atrio de la catedral, absolutamente vestida de blanco, y yo dije, yo quiero estar allá. Pero pues obviamente, digamos, había ciertas restricciones para poder ingresar. Era como llegar allá era una cosa muy especial, poder hacer parte del grupo. Pero después, en el 88, justo cuando nos llevaron de extras, pues hicimos un trabajo de integración con el grupo que ella traía, con otros bailarines, y una de las personas que se quedó, creo que en ese momento fui el único de todo el combo que fuimos a hacer un poco de relleno en medio del montaje, que me quedé, pero básicamente fue orgánico, o sea, fue como que yo me quedé ahí pegado, porque como les digo, tuve un clic muy especial con Delia y con Edelmira, con las dos. Hubo una, no sé, una conexión bonita y yo ya me quedé ahí desde el año 88 hasta que ella se fue y posteriormente, como les digo, con Edelmira, generando una relación súper cercana, súper cercana. Yo me volví, pues ahí está el altar. Era una cosa absolutamente especial, familiar, de apoyo, además de tener todo este, digamos, conexión maestro-alumno y de aprendizaje en el marco de la danza. Maestro, Claro, por favor. El maestro Raúl Riaño era el director del grupo de danzas de la ESAP. Cuando yo entré a primer semestre en la universidad, me vinculé al grupo de danzas de la universidad. Yo toda la vida había querido bailar, pero pues las circunstancias familiares, etcétera, etcétera, y digamos, nuestras familias no, en esos momentos no incentivaban mucho el tema artístico. Todos teníamos que ser abogados, administradores, etcétera, médicos, etcétera. Pero cuando entré a la universidad, me entré al grupo de danza, lo dirigía el maestro Raúl Riaño, y de ahí empecé a hacer un trabajo hermosísimo. Era uno de los grupos de danza más representativos de las universidades a nivel nacional, y en Bogotá pues muy, muy representativo. Y en el año 88 hubo un festival de danza en el Teatro Colón que se llamó Presencia de la Danza en Bogotá. Y en ese Presencia de la Danza en Bogotá había danza moderna, había danza contemporánea, había danza tradicional, y la maestra presentó dos montajes en el Teatro Colón y nos llevaron como extras al montaje, a los bailarines de los diferentes maestros que ya, porque Delia lo que hizo fue formar permanentemente maestros. Nos llevaron a ese montaje al Teatro Colón y yo hice inmediatamente clic con Delia y con Edelmira. O sea, fue como amor a primera vista, y después de eso me quedé ahí hasta después de que murió la maestra. Estuve también bailando con Edelmira casi, ¿qué te diría yo? Como 9 años más.
pero, pero luego me fui a México. Yo desde el año 88 empecé a aprender realmente, bueno, desde el 86, porque digamos la tarea que hacemos en la universidad no era solo montajes dancísticos, sino le enseñaban a uno todo el proceso de la danza, el vestuario, el contenido de los bailes. Era un trabajo muy, muy integral y pues eso me emocionó mucho, siempre me apasionó un poco ese tema, y con Raúl y con Delia empecé mucho más a querer todo ese tema de la tradición popular y a entenderlo y a vivirlo y a disfrutar como cada cosa que en los recorridos que uno hace, incluso hoy en día ve en cada pueblo, en cada espacio en el que tiene oportunidad de estar, porque hay una riqueza infinita definitivamente en cada espacio de este país. Ella se fue a África con Edelmira en su último viaje, y una cosa que tengo muy muy presente es que ella llegó del viaje, inmediatamente me llamó y me dijo: mijo, me hiciste una falta. Eso es un poco marca de alguna manera la cercanía. Ya venía enfermita, no sabíamos, perdón, pero son momentos muy, muy... Entonces, una cosa pues como rara de contar, pero ella tenía siempre en el cajoncito de su escritorio media botellita de agua de ron Tres Esquinas. Entonces era ahí su caleta. Entonces decía: mijo, ¿quiere un traguito? Por ejemplo, ese tipo de cosas. O se me acababa mi traguito y yo bajaba a Casa Liz, porque la universidad acababa en la séptima, como frente al edificio de Avianca, a comprarle su media botellita de Tres Esquinas. Cosas de ese tipo.